Bueno, vamos a recibir en la jornada de hoy, aquí en la mesa de trabajo de Pasaron Cosas, a la senadora Sandra Lasso, que ganó su banca además otra vez, ¿verdad? Buenos días. Buen día, buen día. Un gusto estar por acá. Bien, sí, va a seguir Bien, senadora. sí. Ya, de pique. No, le pregunto de pique nomás. Y bueno, yo me sentí muy cómoda por allí. Bueno, muy bien. Acérquese el micrófono y vamos a conversar con Sandra de más que la campaña electoral, de qué le deja una primera impresión de esta victoria, de un nuevo presidente, de Yamandu Orsi, a quien conoce hace muchísimos años además. Es un presidente de la casa, llamémosle así. Y qué perspectivas tiene las próximas y un poco más a mediano plazo del gobierno nacional. Todo eso de todo eso vamos a querer conversar. Todo eso es mucho más. Si podemos conversar de todo, de usted lo dirá. Arranquemos Dale. por algo. A ver, yo suelo decir, y lo dije durante toda esta campaña y las etapas que se fueron cumpliendo, que el resultado es directamente proporcional al trabajo desarrollado por el Frente Amplio. Y ahí hago un paréntesis, porque creo que se le debe un reconocimiento a quien condujo este proceso desde la fuerza política, a Fernando, que reaccionó junto con todo el Frente Amplio muy rápidamente de lo que fue una derrota electoral, haciendo algo inusual si uno mira globalmente qué ha pasado con otros procesos progresistas de izquierda a lo largo del mundo, cuando han tamaleado o flaqueado algunos de esos procesos por diferentes motivos. Las izquierdas o los progresismos se encierran entre cuatro paredes y se dan de bombo, hablando vulgarmente. La autocrítica se entiende así, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa de esto? Yo creo que el Frente Amplio hizo algo extraordinario, que es humildemente salir de su caparazón y contactarse con la gente, con el pueblo, con las organizaciones sociales, las amigas y las que no son tan amigas. A ver, desde el punto de vista ideológico, hay algunas que son afín y otras que claramente no lo son, y está bien que no lo sean, pero son parte de esa gama que construye nuestra sociedad, ¿no? Y allí nos sentamos, primero que nada, a dialogar inmediatamente de la derrota electoral. Y ahí tenía, por un lado, el reconocimiento incluso de aquellos que no son ideológicamente afines, de algunos buques insignia que habíamos tenido como gobierno de izquierda, que de hecho continuaron, si bien de alguna manera fueron debilitados. Sistema Nacional Integral de Salud, Plan Ceibal, Plan Irapitá, los propios consejos de salario, con diferencias de enfoque ideológico, pero se continuaron, ¿no? Y eso no estaba sobre la crítica. La crítica estaba en otras cuestiones que eran mucho más territoriales, tenían que ver con el discurso, tenían que ver con algunas situaciones que se daban y que además se dieron siendo el Frente Amplio un partido territorial, que tiene sus espacios territoriales. Sin embargo, muchas veces esos espacios territoriales, llamarles comité de base, llamarles agrupaciones, no fueron escuchados en algunas cuestiones por el propio gobierno. El movimiento. Y eso estuvo tan presente, y mirá que fue duro, porque a mí me tocó ir a varias donde recibimos varias bofetadas, con mucho respeto, pero bofetadas al fin, que iban incluso contra cuestiones que uno tiene incorporadas y que piensa que son así, literalmente. Y a veces son así en la metrópolis, y no son así en el Uruguay profundo. Y no porque estén en contra de... Están muchas veces agredidos por un discurso que no es el discurso que le llega a la gente. Entonces, incorporar eso en las bases programáticas del Frente Amplio y después salir a hacer la devolución y decirle, mira, lo que vos nos dijiste está acá, ¿te parece? ¿Está contenido? Yo creo que eso fue un trabajo minucioso, capilar, humilde, desde el llano, y tuvo sus frutos, y a mí me sorprendió, sí debo decirlo, primero, que todas las encuestadoras hablaban de un margen mucho más acotado y de la rapidez con que los medios, después de haber tenido, los medios en general, ¿no? Después de haber tenido una cobertura, yo diría que con un enfoque que a veces a mí me llama la atención, ¿no? De que algo tan banal
desde el punto de vista de los candidatos pueda interesarle a la gente, pero bueno, evidentemente alguien capta. Pasear el perro, el shampoo. Sí, exposición de la familia. Yo creo que si hay algo que la verdad le admiré mucho a Yamandú en esta campaña es que ha tenido un cuidado muy especial por su compañera y por sus hijos, y a mí eso me parece bien, me parece muy bien. Ayer hablábamos de algo de eso, ¿no? Nosotros acá. Sí, hablábamos de eso, del escenario lleno de la familia. De exponer a la familia, o sea, de exponerla. Es una exposición que tanto en el triunfo como en la derrota, es una exposición que yo no sé hasta qué punto eso puede sumar al proyecto, capaz que sí desde el punto de vista subjetivo, pero no le hace bien. Bueno, en el caso de Yamandú además son niños, ¿no? Pero en este caso me sorprendió la rapidez con que tuvimos. De hecho, yo no llegué a entrar al NH porque me lo había tomado con calma. Dije, voy cerca de las 8 menos cuarto, estuve ahí un rato y me sorprendió que el cartel, ay, qué gente querida que veo por ahí. Alberto Silva nos vino a visitar, vino aquí a visitar a la casa de Caras y Caretas y está por allí. Después hablamos capaz algún minuto si se queda. Y realmente aquella cuenta regresiva que después la vi por televisión, terrible. Y sentí el grito de mis compañeros y compañeras que estaban dentro del NH, y ahí empecé a llorar, a reírme. En realidad fue como un poco una reacción bastante histérica para mí. Bueno, bien. Hay que continuar con esa intensidad. ¿Te esperabas la diferencia que, bueno, estuvimos hablando de eso, de la diferencia que finalmente se dio, o esperabas un resultado más empatado, y qué sensación te dio eso? Una sensación ambigua, porque por un lado uno tiene que atender el trabajo serio que hacen las encuestadoras, y ahí daban un margen súper chico. Pero por otro lado, eso que te dije al comienzo, el resultado directamente proporcional al trabajo desarrollado, digo, no puedo creer que sea tan ajustado, porque además en las últimas horas habíamos tenido mucha gente exponiéndose, adultos por supuesto, desde partidos tradicionales, incluso algunos que habían sido electos en sus propios territorios y manifestaban. Yo digo, es raro que vos te expongas, sobre todo en el interior. Sí. ¿No? Donde, como nos dijo una chica de Curtinas, tengo grabado en la cabeza, llegamos una noche al comité de Curtinas, un frío espantoso en invierno, todo en penumbra, el comité, un ranchito allí, estaba lleno cuando entramos, lleno, ¿no? Y además algo muy lindo que a mí me encanta, por lo menos, pues yo creo en la intergeneracionalidad, o sea, había veteranos, muy veteranos, jóvenes, lleno, muy humilde, una luz en penumbra, una biblioteca con un libro que ya te daba una alegría enorme, porque era el libro que les había regalado el Numa, que es aquella biografía de Curtinas a la Haya. Y una gurisa que recién había formado pareja me dice, yo no puedo poner una bandera al frente porque, por ejemplo, no me llega la barométrica si yo digo que soy del frente. Y después ves a gente festejando en la primera vuelta. Para mí eso rompió todos los esquemas. Entonces tenía esa dualidad de decir, bueno, por un lado las encuestas les creo, por otro lado no. En Curtina, además, si no me vino el recuerdo rápidamente, fue uno de los lugares que fue el senador Sebastián da Silva a reclamar el voto. Claro. Y a pedir explicaciones de por qué no habían votado a alguno de los partidos de la coalición de gobierno. Sí, esa suerte a ver, yo soy respetuosa de las demás tiendas políticas y de la forma que cada uno elige para conducirse, pero esa suerte de patrón de estancia que viene a controlar que hagan lo que yo hice, yo creo que no es feliz. Igual después me parece que también hay como parte de un personaje. De hecho ayer compartió un tuit que lo estoy buscando, en donde da cuenta de cómo había sido la votación en Curtina. La última, o sea que tomó. Sí. Tomó nota, bastante particular. Porque lo vi y dije, sí, suena bastante intimidante, ¿no? Una cosa así, de como intimidación. De control sobre la gente, ¿no? Exactamente. Control social sobre la gente. Control social sobre la gente, sí. Pero bueno, vos sos de Rocha, sabés lo que es del interior y eso, del miedo de colgar la banderita. Mis padres hasta el día de hoy no cuelgan banderita en el auto. Bueno. Eso no, en Colonia, está difícil. Cantidad de gente. Claro, que dice eso en pleno siglo XXI, me parece tan terrible. Y pasa mucho. Pasa mucho. Tan terrible. Una de las cosas que decía cuando iba al interior era, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a un lugar y que un gurí joven
tenga esperanza, tenga, viste, alegría. Yo me recuerdo con 15, 16 años en plena dictadura, donde para entrar al liceo, que después tuvo la reivindicación de tener el nombre de Liberfalco, pero antes tenía otro nombre, y para entrar en determinada fecha yo tenía que llevar una flor, porque si no, no entraba, porque tenía una connotación política. Y me recuerdo con cosas que estaban pasando muy terribles, pero con unas ganas de vivir y una alegría de vivir y una alegría de acercarme a lo que movía tremenda. Y yo llegaba a algunas localidades y veía gurises que la única expectativa que tienen en la vida es llegar a un empleo público que además se reduce a la Junta, claro, al municipio, a la intendencia, a la policía o al ámbito militar. No porque no sean dignos ninguno de esos ámbitos, creo que sí son dignos cuando vos elegís por una vocación, cuando es tu única posibilidad. Sí. Entonces les decía, yo quiero venir acá, gurises, y los gurises me hacían así con la cabeza. Y que alguno me diga, yo quiero ser poeta, yo quiero ser escritor, yo quiero ser cantante de tango, si es posible. Sí, claro. Pero que tengan un sueño que vaya más allá de esa... ¿Y sabes qué pasaba? Tenían una espada de Damocles, si decían que pertenecían a tal o cual partido, esa posibilidad se coartaba. Y llegué a lugares donde los docentes me decían, en este año ya llevamos 5 gurises de 16 años que se colgaron. Me parece, yo que sé, a mí eso me duele, me indigna. O sea, no puede haber nadie que no se indigne con esto. Y yo creo que está muy relacionado a las posibilidades. Sandra, antes de hacerte una pregunta, acá tengo el tuit que dice Sebastián da Silva: Curtina 493 la coalición, 390 Orsi, por los que andaban preguntando, ¿no? Y antes de eso dijo: nosotros no somos el palo en la rueda de ningún gobierno, pero si llegan a tocar una sola de nuestras libertades, seremos una espuela dura que acomode cualquier descarriado, ¿no? O sea, eso es parte de... Brutal. Bueno, y anteayer, el domingo, bueno, se fue del estrado porque no daba para salir en la foto, ¿no? Esto incluye también a Graciela Bianchi, que también hablamos de ella acá ayer. Pero si no fue ayer fue lunes. Así que él hizo un tuit también que decía: queda demostrado que al Frente Amplio se le gana por derecha, ¿no? Claro. Si eso, viendo el personaje que vino, con la patria sin izquierda, con todo eso, digamos, porque también de alguna manera creo que va colocando señas como Hansel y Gretel, ¿no? Sí. Va colocando migajitas para saber cómo puede ser el rumbo de aquí a bueno, durante los próximos 5 años, ¿no? La postura, el talante con que Exacto. Sí. Pero hablando de rumbo, el discurso de la noche de la victoria por parte tanto de Carolina como de Yamandu fue de escuchar a los demás y de dialogar, bueno, en este sentido sí dialogar y también de valorar la militancia de aquellos que no votaron al Frente Amplio. Es básico, es absolutamente básico. Y yo estoy convencida de que algunas expresiones que se dan, de lo más duro, una forma de hacer política que yo no comparto, pero está ahí, uno tiene que analizarlo como un poco con una perspectiva mucho más amplia, no de algo que sucede solamente acá, sino que es algo que sucede... Es un clima de época. Es un tema de época donde yo, y esto es una opinión absolutamente personal, pero analizada políticamente, entiendo que es una estrategia de supervivencia, ¿no? Sobre todo las extremas derechas, y después tiene consecuencias en el mundo. Hay un montón de discursos desde lo no político. A mí me preocupa, por ejemplo, yo creo que tiene que haber ya gente trabajando en este momento para hablar sobre esos 64.000 ciudadanos y ciudadanas y esos, bueno, casi 100.000 entre anulados y en blanco, sí, que son, gente que descree de la política. Y descreer de la política es algo que es el fruto, así como es el fruto del resultado del trabajo, eso también es el fruto del resultado de un discurso que ataca la política o la ideología para ingresar, y es un discurso tremendamente ideológico, que capta opiniones. Pero yo realmente me dio mucha satisfacción, mucha alegría que Yamandu dijera en su discurso presidencial, yo creo que fue un discurso con un tinte muy presidencial, necesitamos partidos políticos fuertes. Venimos de una historia. Yo amo la historia y la de este país la amo profundamente porque tengo
parte de mis ancestros fueron parte de la historia de este país. Y bueno, para alguien que ama la música, también creció con algunos temas, no lo voy a cantar, pero lo voy a decir hablado, que decían, si todos esos doctores quieren guerra a fuerza de lanzazos y de historia. Eso era parte de dos divisas tradicionales que tenían un marcado, una marcada identidad. ¿Tá? Y que realmente se desdibuja. Entonces ahí entra a trabajar este otro discurso, que es un discurso duro de supervivencia de las derechas, que arrasa con los sectores más progresistas adentro de sus propios partidos. Y eso yo creo que hay que trabajarlo, pero trabajarlo respetando a quienes creen, ¿verdad?, en el vallismo, quienes creen en todas aquellas cuestiones, pero no estoy queriéndome meter en las internas de otros partidos, pero es un análisis que me parece que hay que tener en cuenta, y esos 100.000 votos que no creen en lo político a mí me preocupan, porque ¿sabes qué pasa? Cuando aumenta ese descrédito, suceden cosas que las podemos ver no muy lejos. Seguro. Y además no hay que pelearse con la realidad, hay que verla y interpretarla. Exacto. Y trabajar sobre ella, digamos, ¿no? Exacto. Para mejorarla, siempre. Sandra, ¿cuáles serían para vos, y bueno, para el Frente Amplio, antes que digamos, culminara la jornada electoral, le preguntábamos a todos los que venían para acá, ¿qué debería hacer el Frente Amplio a partir del 1 de marzo del 2025? Bueno, ahora, de tu punto de vista, que ya sabemos que el Frente Amplio va a estar en el gobierno, ¿cuál debe ser de las principales o de las primeras cosas que el Frente Amplio debe impulsar en esos días de asumir un nuevo gobierno? Yo creo, antes de contestar, quiero un mate. Bueno, cómo no, por supuesto. Vamos a hacer una pausa si querés. Así que hacemos una pausa. Seguimos conversando con la senadora Sandra Lasso, y ya vimos la jornada electoral, ya vimos cómo llegamos a ella y lo que de ella ha surgido, y ahora queda el futuro. Ahora hay que construir el futuro, ¿no? Sí, me quedo con esa pregunta que tiene una respuesta que es encadenada, es un combo, ¿no? Yo creo que hay una primera cuestión a atender que es la infancia, ¿no? La infancia, y eso está no solamente en el discurso, sino en las primeras medidas que se tomarán. Pero esa atención a la infancia no nace de repollos, nace de familias, de padres que muchas veces vienen de varias generaciones pasando la mano. Entonces, esa atención a la infancia, que tiene que ver con la vivienda digna, que tiene que ver un poco con lo que planteaba Cristina en ese proyecto, que lo que hace es, de alguna manera, ordenar la institucionalidad, que costó un montón, pero se ve que en el último tramo el discurso tenía que estar incorporado, porque las cifras que venían de que seguía aumentando el tema, sobre todo en las franjas más bajas etarias, de desprotección a la infancia, había que dar una señal. Y bueno, finalmente, y está bien, aprueban el proyecto, pero lo que hace es ordenar y reordenar el diseño de políticas públicas para que lleguen a la infancia, porque no es que no existan. Hoy los diferentes ministerios tienen planes, pero muchas veces quedan como desperdigados, descolgados del otro, y los recursos también. Entonces me parece que esa atención a la infancia, en vivienda, en salud, lo primero es tener gurises bien puchereados, ¿no? Porque si no tenés gurises bien puchereados, después es imposible que rindan a nivel educativo. Hay que hacer toda una retención para que se complete la escolaridad de esos gurises, por lo tanto la educación también tiene que ver en esto, y necesitamos tener una educación que, lejos de los grandes títulos de reformas educativas que no contemplaron nada más y nada menos que los protagonistas del acto educativo. Recién me estaba escribiendo un maestro con algunas sugerencias, y las hago llegar. Porque ¿qué sintieron los docentes? Que se hizo una reforma que en realidad lo que apostó fue a cosas que no generaron más educación, generaron otra burocracia y otra dependencia del poder político en la educación. Bueno, está enrabado con temas educativos, con la participación de los docentes y las familias y los estudiantes en el acto educativo, está vinculado a vivienda. Yo creo que hay que, de una vez por todas, por eso me gusta la medida que anuncia el presidente
de, por ejemplo, el plan Primera Vivienda, porque tengo hijos que han sufrido Sí, a la seguro. hora de pensar cómo hacemos para independizarnos y después los alquileres te juegan, pero no es por mis hijos, es por lo que ves en la sociedad, ¿no? Y después es un tema que trasciende varios periodos y que va increyendo, porque va increyendo en el mundo, pero que vos también tuviste algunas actitudes como gobierno en estos 5 años que desprotegieron el cuidado que debimos tener frente a la incursión del narcotráfico en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Cuando vos flexibilizás medidas que tienden a controlar la trazabilidad del dinero, de alguna manera estás Permitiendo, ¿no? consciente Sí, claro. o inconscientemente permitiendo que permee estos asuntos. Y bueno, y hoy también cuando tenés gente que está pasando mal y por ahí sin mucha formación, o como decíamos hoy, con varias generaciones que están insatisfechas, porque la publicidad del mundo en el que vivimos le llega a todo el mundo. Y yo me pregunto, ¿por qué alguien que nace 5 o 6 escalones más abajo y está viendo lo que le ofrece este mundo, ¿por qué no va a tener derecho a querer eso? Ahora, no es una cuestión, como muchas veces piensa la derecha, de que es porque no trabajó lo suficiente, Sí. no le metió empeño para salir de la pobreza. No, no es así. Entonces la pobreza, la infancia, la seguridad, la vivienda, creo que se encadena. Yo empezaría por el tema infancia. La situación de calle, volviendo del festejo, Bueno, Sí. bajo lluvia, ¿alguien puede pasársele por la cabeza de que alguien desea vivir en la calle, ya no en verano cuando llueve, pero cuando hace mucho frío, y comer de la basura? Alguien en su sano juicio y que se diga cristiano, ponele, sacalo de la ideología estricta, ¿puede pensar que quiere alguien vivir así? No, tenemos problemas en salud mental, en adicciones, que hay que atender, pero hay prioridades. La infancia creo que es la primera. Sandra, aprovecho a preguntarte un tema que vos has trabajado por estar vinculada a la Comisión de Defensa Nacional del Senado, que bueno, además es un tema que nos apasiona a ambos y a varios de los que nos escuchan. ¿Qué pensás que debe hacer el gobierno del Frente Amplio, por ejemplo, con el anuncio de la compra de las lanchas OPB por parte del gobierno? Que bueno, que en esto de las actitudes, el Frente Amplio, por ejemplo, tuvo actitudes totalmente diferentes cuando se estaba yendo el gobierno y había perdido el gobierno. Con la compra de los aviones hizo una cosa totalmente diferente y dejó el camino liberado para que el gobierno entrante pudiera elegir la mejor opción para el gobierno, que bueno, terminó eligiendo los aviones Hércules. Pero ¿qué está pasando hoy con eso en relación al gobierno actual, con las lanchas que han anunciado, que incluso Delgado dijo en el debate? ¿Y qué debería hacer el Frente Amplio en relación a esa temática? Y lo vinculo al aspecto que vos decías, no solamente de la defensa nacional, sino también de la seguridad y la vinculación que eso puede tener con el combate al narcotráfico. A ver, vamos por partes. La adquisición de las patrulleras fue algo en el que todo el sistema político estaba de acuerdo, en la necesidad de dotar de mayores herramientas para la salvaguarda, en principio, de la soberanía nacional. Exacto. Es un tema que yo vengo escuchando, creo que de 2009, 2010. Más o menos. Y por la complejidad que tiene, es que se ha ido estirando. No es por casualidad, no es porque alguien haya dicho vamos a poner un palo en la rueda, pues no queremos que la Armada tenga. No, no es por eso, es porque realmente hay una complejidad. Yo creo que el encare que le dio el Ministerio de Defensa a este tema empezó siendo algo en lo que dijimos, bueno, vamos a trabajar en esto. Yo recuerdo el día en que en la mesa política del Frente Amplio apareció el por entonces ministro Javier García a decir, miren, nosotros tomamos esta decisión, vamos a abrir un periodo de licitación internacional y queremos ser transparentes, muy transparentes, como decía él. No es burla, pero era la expresión que utilizaba. Sí. La transparencia era uno de los temas. Por lo tanto, vamos a armar 3 comisiones, creo que eran. Una de seguimiento, que era la que integrábamos, una que analizaba desde el punto de vista económico, financiero,
la adquisición y otra de técnica. La técnica nunca la conocimos. A la de seguimiento participó un compañero que trabajó durante muchos años en el Ministerio de Defensa. Por lo tanto, estaba al tanto del tema. Quizá no del técnico, pero el técnico tuvimos nada más y nada menos que un informe, el único que vimos, de un contraalmirante, Gustavo Musso, que termina pasando a retiro. Yo quiero que la gente, y vos, Gerardo, trabajaste estos temas, sepa que cuando un militar decide dejar años de carrera, de prestigio, de conocimiento y de capacitación, porque estamos hablando de alguien que técnicamente tiene los avales absolutamente, toma la decisión de salirse, dar un paso al costado, porque no es tomado en cuenta toda esa capacidad y esa expertise, es algo que capaz que uno dice, bueno, yo me siento mal en el trabajo, de hecho lo hice varias veces, cuando me empieza a doler el estómago me voy, renuncio y me digo, pero para un militar es grave, digamos. Diferente la percepción que tiene. Y se tomó esa decisión, empezaron a pasar estas cosas. Después empezaron a pasar cosas como que esa oferta, que era un acto estrictamente competitivo, se declara desierto, con injerencias. Yo creo, y en algún momento creo que me entrevistaste por ese tema, Mateo, lo dije. Hay injerencia y yo creo que sí, la hubo desde el punto de vista, no es que te digan, mirá, no compres esto Uruguay, porque no, hay muchas maneras de cometer injerencia. Cuando vos estás en un mundo multipolarizado, pero donde claramente hay un enfrentamiento con China, y una de las opciones que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, era una que además dijo, si el tema es el costo, que fue lo que nos dijo García en su momento, estamos dispuestos a bajarlo. Y vos sabés que en China las cosas tienen un componente estatal importante. Uno la visitó varias veces. Y sabe cómo es el manejo allí, donde la diplomacia política juega un papel muy fuerte. Estuvimos ahí, al borde del área de tener un problema. Un conflicto, seguro. No lo tuvimos porque hay mucha, y yo creo mucho en la diplomacia política. Empezó como a desdibujarse. Pero además se sumaba esto, que de los informes que se le pedían por parte de nuestro compañero al propio ministerio, es de carácter reservado. No conocíamos el expediente, no conocíamos el contrato. Y después, en los medios de prensa salían, lo que preguntábamos salía en los medios de prensa. Es una falta de respeto, no es transparente. Y además después empezaron a llegar las notas de los oferentes cuando aparece el llamado, que fue un llamado, literalmente. Yo tengo las notas guardadas, como las tiene el resto de la comisión que nos apoyó cuando metimos una carta pidiendo que el expediente que habíamos ido a ver, éramos como 6 mirando un expediente bastante amplio que nos llamó la atención algunas cosas que había ahí adentro, pero que para analizarlo profundamente teníamos que tenerlo mucho más tiempo. Pedimos a través de una nota que se nos enviara a la Secretaría del Senado, a caja fuerte, en carácter de reservado, y que allí, Secretaría del Senado, que no era del gobierno del Frente Amplio, y allí se pudiera analizar con todas las garantías del caso. Se nos dijo que no. Entonces se empezó a desdibujar la comisión y cayó por su propio peso de lo que estaba pasando. Ahí tenemos las notas de los oferentes que quedaron afuera. Como decís, 1, 2, bueno, quedé afuera, voy a patear. Cuando son muchas y empresas que tienen una expertise impresionante en un mundo que yo desconocía, debo decirlo, yo no sé de todo. Por suerte tuve grandes asesores y empecé a aprender y a estudiar esas cosas. Y cuando veíamos que hasta las calificadoras quedaban por fuera de esto, realmente fue un proceso de prodigio. Y basta con leer la opinión calificada de los votos en discordancia de los integrantes del Frente Amplio en el Tribunal de Cuentas para ver lo que dice allí del proceso. Entonces, estamos de acuerdo con la adquisición, pero el proceso fue un mamarracho. Y hoy por hoy, ¿qué pasa? Que era lo que me preguntabas vos, Gerardo. Yo creo que por un lado tenés, si a mí me preguntás, yo creo que hay que anular ese contrato, pero no lo conozco, no conozco sus cláusulas. Por lo tanto, porque cuando pedimos que viniera, nos lo negaron. Por lo tanto, creo que hay que armar un grupo que rápidamente estudie desde el punto de vista administrativo, jurídico, claro. Porque a veces cuando vos bajás determinados contratos también genera un costo altísimo para el Estado.
pero lo cierto es que hoy tenemos más noticias porque han llegado permanentemente noticias de ámbitos calificados. No estamos hablando de que nos dijeron al oído, mirá que esto es así. Esta es una empresa que no tiene expertise, que desde el punto de vista financiero nos han llegado las peores noticias, que además en su momento se le remataron los barcos que tenía. Nunca construyó una barcaza de este tipo. Vino al Uruguay a buscar la garantía que no conseguía por ningún lado, a buscar la garantía del Banco de Seguro del Estado, creo que con buen criterio. El Banco de Seguro del Estado dijo, yo no me compro ese lío. Después vino por una financiera privada, ponele, que hubiera dicho que sí, le dijo que no. Y después aparece mágicamente, a 10 días de las elecciones, un aval que todavía desconocemos. Y ahora nos llegan más noticias que están vinculadas a la construcción y el embalse de los motores. Faltan piezas. Faltan muchas piezas, pero la principal pieza que falta en este proceso es la transparencia que se anunció con bombos y platillos. Sandra, y hablando de piezas, vos describiste con total claridad que este proceso, viene mal parido, ¿no? Desde un inicio. ¿Por qué crees que se continúa este camino a pesar de todas estas situaciones que se fueron dando, a pesar de todas las recomendaciones que iban en un sentido contrario, a pesar de otras ofertas que eran mucho más calificadas? ¿Por qué crees que el gobierno eligió este astillero y no las otras opciones? Mira, yo no lo sé exactamente, pero la verdad que cuando hablo de opacidad, y te estoy dejando entrever que me gustaría saber cuál fue el motivo que llevó a alguien que además nos hablaba de que muchos años no se había resuelto este tema por el lobby que había de las empresas, de los astilleros a nivel mundial, con el tema de que todos te venían con una carpeta bajo el brazo. Por eso se demoró tanto en definir. Yo no estoy negando que ese lobby exista, pero por eso tenés que tener una conciencia muy clara de hacer un proceso realmente competitivo de licitación y recorrer el camino que tenés que recorrer. Ahora, elegir a una empresa de este porte, y a mí por lo menos me deja una opacidad tremenda desde el punto de vista administrativo, porque además no es una compra estatal. Yo no voy a poder reclamarle al Estado español porque no tiene nada que ver con esta compra, ¿me entendés? Esto es un negocio entre el por entonces ministro, porque ni siquiera me animo a involucrar a el actual ministro, porque en definitiva tuvo otras actitudes. Cuando le preguntamos a Castaing Debate en la última sesión, me dijo, parece que está todo resuelto, yo hasta que no esté no puedo decir nada. No, el Estado no puede manejarse así. Sí. El Estado tiene... es Uruguay, tiene que tener otra seriedad para manejar. Yo quiero que, los debes de haber visto, los titulares que salen en la prensa internacional sobre el tema, tipo Uruguay es el hazme reír por la adquisición de 2 lanchas. Eso es lo que no quiero que pase. Me encantaría anular eso y borrón y empezar de nuevo porque la adquisición es necesaria, pero es necesaria con otros parámetros. Sí. Ahí te quería consultar, en este caso es claro de lo que pasó, pero ¿cuál debería ser la actitud tanto en el Parlamento como, digamos, en los ministerios de un gobierno del Frente Amplio a la hora de llegar y ver qué pasó? Porque casos de falta de transparencia hay varios. El Frente Amplio va a mirar para atrás, va a hacer comisiones investigadoras en el Parlamento. ¿Cuál crees que va a ser la actitud? ¿O se va a dedicar a resolver los problemas más graves y enfocarse en avanzar? Yo creo que lo primero es la necesidad de la gente, porque muchos de estos temas que para nosotros son muy importantes, porque estamos, digamos, en la burbuja política, al ciudadano ese que está tirado en la calle o al gurí que nace en un rancho agujereado y en invierno sale mal puchereado a una escuela cuando lo llevan, este tema no es fundamental, ¿verdad? Quizá no sea ni siquiera el tema institución, esa discusión que muchas veces tenemos en el ámbito político de la institución Fuerzas Armadas, que es importante porque es parte de la institucionalidad del Estado uruguayo. A veces la gente ve muy lejanos esos temas. Yo tengo claro que primero es lo primero. Después, lo que te diría que yo sentí durante estos 5 años que había cierto sesgo de rencor
frente a algunas actitudes que el gobierno tomaba. Y que la diferencia, el Frente Amplio tuvo mayorías parlamentarias, y no es verdad, no pueden construir un relato de que aplicamos mano de yeso, porque, y para ponerte un ejemplo que viene de defensa, la ley marco de defensa tuvo 4 años de discusión en el ámbito académico, político, en la sociedad militar, y termina siendo aprobada, vos te acordás. La ley de inteligencia. Terminan siendo aprobadas por unanimidad. Eso es muy diferente a venir con una ley de medios que hace tiempo que andaba en la vuelta y querer que no pase por comisión y colocarla en un grave y urgente, donde la presidenta del Senado, perteneciente a la misma coalición, queda sorprendida de que eso ingrese de esa manera y no se respete el pasaje por comisión, que entre otras cosas hace que en este país, todos sabemos, o no, yo creo que hay que hacer mucho más formación ciudadana que política. La formación política es de los partidos políticos, la formación ciudadana es del Estado. Los medios en este país tienen permisarios, las ondas son de la gente, son de la sociedad, son del Estado, y el Estado somos todos. Entonces, yo no tuve oportunidad, vos hoy decías, sos del interior, yo soy montevideana, pero hace muchos años que vivo en el interior, y me descascaré, me deconstruí para entender lógicas que antes me parecían que no existían y que eran una barbaridad y que no sé qué, no sé cuánto, y empecé a entender esas lógicas. No pude escuchar a los permisarios de los medios del interior, y se los dije a cada uno de los que visité durante este trayecto y me dieron la razón. Si esta ley los beneficiaba o beneficiaba a 3 familias y generaba un monopolio. Y sí, lo genera, le gusta a quien le gusta, lo genera, y no benefició a todos los medios en igualdad. Y eso generó el palo en la rueda. El Frente Amplio se retiró de la coordinación. Pero ¿y cómo no te vas a retirar de la coordinación si la propia presidenta del Senado de tu partido te dice que metiste una cosa por la ventana que tenía que haber pasado por comisión? Porque para eso están las comisiones. Entonces, a mí yo critiqué mucho las formas, pero nunca me negué a trabajar. La ley de urgente consideración tuvo una discusión, incluso dentro del Frente Amplio. O la votamos en contra y no entramos a ver los artículos, o nos metemos a trabajar y recibimos los pocos minutos que podemos a las delegaciones. Y eso generó que algunas cosas las votáramos, como el Ministerio de Ambiente, y la voté convencida. Claro, después llegaron los presupuestos y apareció la cenicienta del presupuesto, Martina, vos lo sabés, donde el Ministerio de Ambiente no tuvo absolutamente un insumo, un recurso. Entonces, pero no me arrepiento de haber votado su creación. Y después hubo otras cosas en las que estuve en contra. Por ejemplo, lo que hablábamos hoy de la trazabilidad del dinero en la cuestión financiera. Pero yo critico la forma. Ahora, el Frente Amplio no actúa así, no es verdad, no construyan ese relato, señores. Yo entiendo que nadie se levanta a la mañana, va al boliche de la esquina, como van muchos veteranos sobre todo, y se toma o se toma un cafecito y tráeme el diario que voy a leer. Nadie pide el diario de sesiones. Muy poca gente se conecta a ver lo que pasa en las sesiones del Parlamento. Porque además, en general, los medios, no se sientan aludidos, levantan lo que vende. Yo también estuve del otro lado y llegaba con una nota que a veces no tenía mucha cuestión, hasta que un día dije, hasta acá llegué, vamos a informar lo que nadie informa, y tenés que llegar a eso. Pero la gente no sabe muchas veces lo que pasa. Eso es formación ciudadana. Ajá. Y en eso también va a estar la gestión para adelante, por ejemplo. Debería, porque eso tiene que ver con el sistema educativo, eso tiene que ver con cómo nos manejamos. Cuando hablamos de voluntariado, escuché a Lucía hablar mucho insistentemente, y yo creo profundamente en el voluntariado, aquello que hacía el Che, ¿no? Y que, para que no, porque si no yo sé que después me llegan los palos, ¿viste? El otro día estaba mirando un documental de un día de voluntariado que se establece en el Reino Unido, donde todos, desde el rey hasta el último ciudadano, participan en un acto comunitario el día del voluntariado. ¿Para qué? Para que la gente se involucre con su sociedad, para que no se meta dentro de la casa como en pandemia y mire solamente lo que le sucede a sus amigos. Mire lo que le va a pasar si usted propone en el Senado, ¿no? Al ser un Día Nacional del Trabajo Voluntario, ¿no?
Y en Yo- honor además al Reina, Che Guevara. Yo de palo decís vos. Sí. Bueno, por eso te pongo el ejemplo del existe- rey, escuchame, Existen del Nobel rey. Igual, Ahí va, le igual pusiste el Nobel conozco Rey. algunos senadores que han ido a alguna brigada solidaria. Brigadas Claro, solidarias. no, Que pero- no solo sí, del sí. Frente Amplio, Sí, que sí. No, es verdad. fueron Pero muchos. Es verdad. existe en el Reino Unido y también existe, por ejemplo, yo lo vi en Ecuador, que es como el día de la minga, y van todos a hacer minga y va desde el alcalde hasta todo Sí. el mundo y no sé, está, bueno, hay que hacer la zanja para el desagüe, no sé qué, van todos y todos hacen algo que es algo común o hacen la sala de reuniones del municipio, la levantan en el día del voluntariado, la levanta todo el pueblo, ¿no? Entonces, es algo que acá les falta un poquito a Uruguay para hacer esas cosas, pero sería lindo porque aparte te da sentido de pertenencia, pero además te da conciencia colectiva y Exacto. comunitaria, ¿no? Y empatía. Y Y empatía. empatía con el que está pasando mal, ¿viste? Lo que decíamos hoy. Yo a veces me encuentro gente hablando con términos que me matan, ¿no? Porque, digo, reitero, a nadie le gusta vivir tirado en la calle y comer de la basura. A nadie. Entonces, me parece que tenés que tener un poco de empatía porque te hace mejor como sociedad. Te hace mejor como sociedad. Entonces, Claro, y está bueno también pensar que siempre es difícil porque, bueno, vivimos en una sociedad que... bombardeada. Exacto, que permanentemente. tiene un bombardeo cultural sistemático, permanente, y todo tiene que ser a cambio de algo, digamos, monetario, ¿no? Si voy a trabajar solidariamente Dale. porque tal cosa, por otra, ¿no? Pero, bueno, en realidad también es importante poder hacer algo por una retribución desde el punto de vista espiritual, puede ser para alguna gente, política en el sentido de la dimensión que tiene la construcción entre la gente, ¿no? Perdón. Sí. De levantar su casa, por ejemplo. Sí, a mí Tome, me preocupa, tome. además, sí, por favor, que no Bueno, queremos no, al aire, no perder es a nadie. grapa, no es nada de eso que. Una grapita que. No. Me preocupa sobre todo esa cuestión que es global, como vos decías, que pasa en el mundo y que además en el mundo en el que vivimos, ¿no? Que se está generando como un cierto exitismo. Si no alcanzás el éxito, sos un fracasado. Y eso genera después pérdidas humanas, ¿no? Genera esa desesperanza lagurizada que necesitas que haya esperanza, de alegría, de vivir, ¿viste? Nazcas donde nazcas, tenés que tener la misma posibilidad de ser feliz y vivir una adolescencia, una infancia feliz, y para eso tenés que pensar en el otro, ¿no? Yo estos días ponía el ejemplo porque estuvo presente en el discurso, me parece, de Yandú y de Carolina. Ese venimos a unir no es un eslogan, es algo mucho más profundo. ¿Y sabes dónde vi que la sociedad también está con ganas de eso? En un hecho trágico que pasó. Todos sabemos que hay cuadros de todos los colores, pero Peñarol y Nacional son los mal llamados cuadros grandes. Yo pertenezco a uno de ellos, Sí, soy sí, bastante fan. ¿A cuál? A Peñarol. Bueno, Peñarol, muy bien, Peñarol. muy bien, muy bien. O sea, dijo que había cuadros grandes. Por eso, porque, por hay eso. que No, incluir a todos. Dijo mal Nosotros- llamado cuadros grandes porque No, nos tiene no. respeto a los cuadros chicos. Exacto. Pero cuando se perdió trágicamente la vida de este gurí de Izquierdo, de Nacional, y cuando vi que llegaban en ese momento a la sede hinchas de Peñarol, no solo dirigentes, con la camiseta y que se abrazaban, la gente, digo, ese es el Uruguay que queremos. Ese es el Uruguay que queremos. El Uruguay que empatiza con el otro, más allá de que después se digan de todo en un partido, que en una sociedad violenta como la que vivimos, pero el empatizar con lo que le pasó al otro y no ser indiferente a eso, me parece que está, pero muy, muy fuerte apegado en ese programa y en ese discurso, que no solo es discurso de los candidatos. Bueno, muy bien. Sandra Lazo, muchísimas gracias por haber venido esta mañana aquí. Es obvio que trataremos de invitarte en otro momento, más adelante. Hay muchísimo trabajo para hacer, pero bueno, ahora en realidad se comienza una etapa, ¿no? Nueva, Sí. que
Y que es compleja, Es muy compleja. Es Sí. compleja Es muy porque compleja. son definiciones que abarcan a todo el Estado. Seguro. Son transiciones que hay que dar respetando tiempos y decisiones que hay que tomar. No quiero estar en ese momento en que la fórmula tenga que tomar esas decisiones, pero bueno, hay que tomarlas. Yo por lo pronto, desde el miércoles hasta el domingo, procuraré tomarme unos días A San Miguel. San Miguel del Aire, como decimos nosotros, San Miguel del Aire. un poco de campo, descalzarme y poner un poquito los piecitos en el pastito de las sierras de Rocha. Qué lindo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias Muchas a gracias. ustedes.